mes, ya falta menos. Ánimo, es que los tenemos en ayuno, hermano. Tomen un momento su lugar porque gracias cielo, quiero hablarles de una cosa muy importante y el por qué es que por lo menos con los jóvenes comenzamos a trabajar así, pero no solamente queremos que se quede con los jóvenes. El día de ayer tuvimos una vigilia, los jóvenes, ¿verdad jóvenes? ¿Están aquí? ¿Están fuertes? ¿Están? Están ya desmayándose, ¿verdad? Ya faltan menos. Pero estuvimos en una vigilia el día de ayer de 7 a 10 de la noche. Igual enseñándoles a adorar al Señor. Lo que nuestra hermana Vicky hacía en estos instantes. Y la administración, el por qué adoramos, por qué motivamos, fue parte del trabajo con los jóvenes, enseñarles a orar. Y déjenme decirle que se batalló para despegar. Se sentía un poquito como que no se sabía por dónde, los muchachos no sabían cómo, pero en el segundo tiempo, ya después de un buen alimento espiritual y de un buen refrigerio, que yo creo que fue más que nada el refrigerio, ya en el segundo tiempo, mientras nuestro hermano Jonathan ministraba en el piano, pude escuchar ya cómo los jóvenes empezaban solitos a desenvolverse. Pude escuchar a uno, a otro, ya en voz alta adorando al Señor. Sabe que eso es un fruto de un trabajo que se está haciendo con ellos y que ellos están haciendo, porque durante la semana ellos estuvieron ayunando. ¿No se goza, iglesia? Ellos estuvieron ayunando, si no todos, la gran mayoría. Algunos ahí desmayándose, pero gloria a Dios porque lo lograron y esa es una victoria para ellos. Y hermanos, yo les invito a que los motiven, a que no los desanimen. ¿Para qué ayunas? No es mucho tiempo, te vas a enfermar. No, al contrario, ore por él. Ya si lo ve que está desmayado, bueno, ahí sí ya haga algo, pero mientras tanto motívenlo con la palabra, ayúdelos. Nuestra juventud el día de hoy necesita tanto acercarse al Señor. Hay mucha juventud incluso dentro de la iglesia que se está desviando, se está yendo. Necesitamos jóvenes fuertes. ¿Por qué? Porque son los que vienen detrás de nosotros. Yo les decía, en mi juventud a mí me tocó estar ahí sentado. Y nos hablaban de una generación que necesitaban que se levantara y que buscara a Dios. Bueno, aquí estamos, parte de esa generación, mi esposa, yo, mi hermano Luis, mi hermana Tere, los adultos que están ahí en aquella generación recuerdan, se hacía el llamado para la generación. Hoy también se vuelve a hacer ese llamado para esta generación, para que continúen con el ministerio, con el evangelio. Así que apóyenlo. Póngase de pie, vamos a entrar a la palabra del Señor, ¿ya? Proverbios capítulo 3, versículo 9 al versículo 10. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Tome su lugar, por favor. Muchas personas, incluso creyentes, creen que los problemas financieros ocurren porque el enemigo se ha levantado fuertemente y quiere destruir mi hogar, quiere destruir mi economía. Fíjese que normalmente este tipo de temas no se toca en la iglesia más que para pedirle a la iglesia. Y se toca solamente el primer punto que vamos a ver, y a lo mejor nos vamos a extender un poquito, pero no importa, vamos a tener una segunda parte de este sermón, porque es muy importante el tema de finanzas. Muy poco se habla de las finanzas dentro de la iglesia, pero son un problema muy grande dentro de la iglesia, y es casi la parte de los problemas que tiene el creyente dentro de sus finanzas. De hecho, hay un podcast ahí en YouTube que se llama El corazón y tu dinero,
y que más que nada te habla de un orden que debemos de tener en nuestras finanzas de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? De acuerdo al mensaje de la palabra de Dios es el orden de nuestras finanzas, porque debemos de entender que somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que aprender a administrar bien los recursos que Dios nos ha dado. Y la sabiduría también se refleja en esa administración. La falta de sabiduría nos ha llevado a un derroche de nuestras finanzas y le echamos la culpa al enemigo de que él se ha levantado, ha tirado toda mi casa, pero hay un problema. El problema es que nosotros tenemos un desorden en esas finanzas y Dios no está peleado con el dinero. Dios no está peleado con las finanzas, con tener dinero, con las riquezas. Dios no está peleado con eso. El problema es que nosotros no somos ordenados en esa parte y eso es una falta de sabiduría, y es por eso que es ahí donde estamos clamando al Señor: ayúdame, Señor, por favor, y terminamos completamente endeudados por todas partes. No todas las deudas son malas hasta cierto punto, pero el problema es cuando terminamos endeudados por todas partes y ya no tenemos cómo pagar. El problema es cuando no nos rinde el dinero. Aún una de las razones pudiera ser o es que no diezmamos, no ofrendamos, no somos agradecidos con el Señor. Ahorita lo vamos a ver. Pero en ocasiones podemos estar diezmando y ofrendando y aún así tener problemas económicos. Entonces, ¿no sirve dar mi diezmo y mi ofrenda? Vamos a ver esos temas. Vamos a verlos de acuerdo a la palabra de Dios, y el propósito, iglesia, es que aprendamos a que la administración de los recursos que Dios nos da, hablando económicamente, hablando materialmente, también honra a Dios. Y esto, ¿sabe qué hace? Honra a Dios, pero produce una estabilidad en la vida. Hay muchos anuncios: pide tu préstamo, no sé si los ha visto, y en todos lados nos abordan con pide un préstamo, pide un préstamo. Hay una ex compañera del trabajo que se empezó a dedicar al préstamo de dinero. Les cobraba una de interés o rédito, no sé cómo se le llame, y yo le decía: oye, ¿por qué haces eso? No abuses de la gente. Me dijo: no abuso, ellos saben lo que cobro y ellos aún así me piden. Digo: ¿y aún así te piden sabiendo lo que cobras? Dice: sí, pues la gente necesita dinero. Pero después empezó a tener problemas porque ahora a ella no le pagaban. Y se hizo un relajo por todo esto. Tenemos que aprender a honrar a Dios, y esa honra a Dios va a producir una estabilidad en nuestra vida. Como iglesia tenemos que comprender que todo lo que poseemos proviene de Dios. Amén. Todo lo que poseemos proviene de Dios, y que tenemos que administrarlo con responsabilidad, sabiduría y propósito. Y ahí, no sé si usted se puso su casco, yo me lo puse, pero como quiera, porque déjeme decirle que aún incluso el Señor nos corrige cuando no somos ordenados en nuestras finanzas. Nos corrige de una manera dura, pero para que podamos entender. Y eso es necesario en nuestra vida. El tema es administrar bien los recursos, honrando a Dios con lo que Él puso en nuestras manos. Administrar bien los recursos, honrando a Dios con lo que Él puso en nuestras manos. A veces creemos que los problemas financieros se solucionan únicamente teniendo más dinero. Yo lo creí así. No sé si usted lo creyó, ha creído así. La única manera de poder solucionar mi problema financiero es que tener más dinero, y es cuando andamos buscando el cómo ganar más, un segundo, tercer empleo, tiempo extra, cambiar de empleo, todo eso. ¿Por qué? Porque creemos que esa va a ser la solución. Puede que sí, pero no siempre va a ser la solución. La Biblia enseña algo diferente. Muchas veces el verdadero problema no es la falta de recursos. No, ¿sabe cuál es? La falta de sabiduría para administrar esos recursos.
Porque hay personas que ganan poco y viven con paz. Hay personas que ganan mucho y viven endeudadas, preocupadas, desordenadas y frustradas. ¿Por qué? Porque la abundancia sin sabiduría también puede destruir. Ojo, no estoy diciendo que el tener mucho dinero es malo, no. Estamos hablando de que se puede tener mucho dinero, pero sin sabiduría es una destrucción para nuestras vidas. Hoy vivimos en una generación, los estudiosos, no me acuerdo cómo se les llaman, los que hablan de finanzas, hablan de una generación consumista, el consumidor. Vivimos en una generación consumista. Comprar se volvió una necesidad emocional, no una necesidad de vida. ¿Sí entendemos la diferencia, verdad? Una necesidad emocional es, yo lo quiero, ¿por qué? Pues no sé, pero yo lo quiero. Es que siempre, no por una necesidad básica, algo que realmente estamos necesitando. Comprar se volvió una necesidad para aparentar ante los demás. La cultura dice, gasta ahora y preocúpate después. Pero Proverbios dice, administra sabiamente hoy para vivir con estabilidad mañana. Créame que nos va a ayudar mucho, iglesia, porque vamos también a aprender que administrar no es ser agarrados. No es ser agarrados. Administrar es, no, porque si te doy $1 se me descompleta lo que tengo, ya no, tampoco eso es administrar. ¿Sí? La palabra de Dios nos va a enseñar el día de hoy, si no solamente hoy, el próximo domingo, lo que es administrar bien los recursos de Dios. Mire, la Biblia nunca presenta el dinero como malo. El problema es la mala administración, es el desorden que tenemos en nuestras vidas, desordenados financieramente. El problema es la avaricia, el querer tener más, la impulsividad de yo lo quiero. El problema es poner los recursos por encima de Dios. Por eso la sabiduría bíblica también se refleja en cómo gastamos. ¿Sí estamos oyendo? No, pero no me vaya a salir ahorita con que bueno, entonces ya no voy a comprar sociales. No, estamos hablando de otras cosas. En cómo gastamos, en cómo trabajamos. Y ahí va una buena pedradota de cómo ahorramos o invertimos. Pero aquí va otra mayor pedrada, ¿cómo compartimos? La Biblia nos va a enseñar eso, cómo debemos de compartir lo que hemos ahorrado. La sabiduría enseña que todo recurso proviene de Dios y debe de administrarse con responsabilidad. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ser responsable? ¿Cómo aplicar la sabiduría para ser responsable en mis recursos? Bueno, en primer lugar, la sabiduría reconoce que Dios es la fuente de todo recurso. Este es un principio bíblico. Dios es la fuente de todo recurso. Honra a Jehová con tus bienes. Es decir, todo lo que tenemos proviene de ¿quién? Dígalo fuerte, ¿proviene de quién? ¿Por qué le digo esto y por qué le digo que lo repita? Bueno, porque vivimos en una cultura que promueve la autosuficiencia. Es decir, hay muchas personas que dicen, todo lo logré yo. Ese trabajo que tengo es porque luché duro, estudié mucho. Ese puesto que tengo es porque trabajé muy duro, me esforcé. Ese sueldo que tengo es porque yo me lo gané. Mi conocimiento, mi esfuerzo. Ese carro que tengo es porque yo puse sudor y lágrimas. Esa casa que tengo me costó, yo escarbé, yo esto. Nos apropiamos, es decir, todos los logros nos lo ameritamos. Todo lo logré yo, nadie me ayudó. A mí nadie me ayudó, podemos decir.
Todo fue por mi mano. Y qué bueno, así no le debo nada a nadie. ¿Se da cuenta cómo llega la soberbia del ser humano? No puedo decir o no puede decir ese, yo te ayudé. No, yo solito, yo solita lo hice. Esto es mío porque yo trabajé y yo lo peleo. Incluso fíjese que dentro del servicio, dentro de la iglesia, me ha tocado escuchar y decir, a mí me costó, yo trabajé, yo esto, es mío, nadie me lo va a quitar. Nos apropiamos de un puesto dentro de la iglesia, de una iglesia, pudiera decir yo como pastor de la iglesia, a mí me costó, yo lloré, yo sufrí desde el inicio, no, es mía. Un lugar dentro de los niños, de la alabanza, de allá de los sociales, del aseo. Incluso también nos apropiamos de todo eso. Cuando todo lo que tenemos proviene de ¿quién? Dígalo fuerte. De Dios. Nadie es un dueño absoluto de lo que tiene. Es un administrador, ¿sí o yo? Y un administrador cuida lo que no es de él, ¿verdad? Entonces los recursos que tenemos, aunque nosotros los manejamos, no es de nosotros. ¿De quién es? Dígalo fuerte. De Dios. Ay, como que bueno, Señor, yo sé que vamos arrancando, Padre, pero con tu Espíritu Santo nos vas a hacer entender a todos. Deuteronomio 8:18. Lo invito a que lo lea a su casa. El contexto, pero hoy le voy a decir una parte. Dice, Él te da el poder para hacer la riqueza. Es más, vámonos a Deuteronomio 8:18. Lo estuve estudiando en casa, estuve viendo el contexto de estas palabras y sabe de qué habla. Habla de la bendición de Dios hacia su pueblo, pero habla de que ese pueblo tiene que reconocer la bendición de Dios. De hecho, desde el versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿De qué está hablando aquí? De una prosperidad. No soy el de la prosperidad, no. Estoy hablando de ganancias, de algo que, unas bendiciones. De una bendición que el Señor le está dando a su pueblo. Le está diciendo, vas a prosperar. O sea, no sea que te prosperes en todo esto, crezcas en todo lo que tú tienes. Y fíjese lo que dice el versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. La autosuficiencia dice yo. Dios dice no, fui yo. Vea lo que está diciendo Dios en este lugar. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer ¿qué? Las riquezas. ¿Quién nos da el poder? Dios. ¿Quién nos da las fuerzas? Dios. ¿Quién nos da la capacidad? Dios. ¿Quién nos da habilidades? Dios. Aquí Dios está siendo muy claro con su pueblo. No te enorgullezcas y llegues a decir que fue tu poder y tu mano. No, fui yo, fue mi poder el que te dio a ti el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Se da cuenta de lo que dice este pasaje? En su contexto le está hablando al pueblo acerca de no olvidarse de Él. ¿Cuándo? Cuando tuviere.
de no decir fue por mi mano, fui yo quien lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la salud, ¿verdad? Dios es el que nos da las oportunidades. Yo lo vi claramente en mi tiempo laboral. No había oportunidad para mí, y Dios fue quien me dio las oportunidades. La salud. Yo hace mucho tiempo pude haberme salido de ese trabajo por un problema en la columna que tengo, una lumbalgia crónica. Y Dios en su misericordia me dio salud para poder continuar y durar 20 años en la empresa. ¿Quién me dio salud? Dios. ¿Quién nos da la inteligencia? Dios. Es Dios quien nos da esa inteligencia, quien nos da las fuerzas, quien abre las puertas, quien nos da la capacidad de producir. Dios le ha dado al ser humano, creyente y no creyente, la capacidad de crecer, la capacidad de tener éxito. Y mire, y a lo mejor esto es muy choca mucho con la sociedad y muchos agreden a estas personas. Pero, y sí es cierto, también a lo mejor es falta de oportunidades ante un gobierno corrupto, una sociedad corrupta. Pero déjeme decirle que mucho de lo que no logra el ser humano es por la falta de esfuerzo, no por falta de capacidad. Yo conocí el trabajo y le dije, te voy a decir una cosa, dice, tú eres muy inteligente, le dije, muy inteligente. Tú estuvieras ganando más. Ganas lo que ganas porque no quieres crecer. Y se empezó a agachar. Es que a mí no me gusta estudiar. No, pero es que a mí esto. No, es que no me gusta que me manden. Pero es una persona tan, pero tan inteligente que él pudiera estar ganando una muy buena cantidad de dinero por su conocimiento. Entonces no es tanto la falta de oportunidades, aunque a veces sí, sino la falta de ¿qué? De querer hacerlo. Dios nos da la capacidad de producir. Por eso el sabio entiende que no es dueño absoluto, es ¿qué? Administrador. ¿Sí estamos entendiendo? No somos dueños absolutos, somos administradores. Eso quiere decir que yo tengo que reconocer en primer lugar quién me da las fuerzas, quién me da la salud, quién me da las oportunidades, quién es el que abre las puertas, quién es el que me da la inteligencia. ¿Quién es? Dios. Dios le dijo a su pueblo, no te enorgullezcas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros nos empezamos a dar la gloria a nosotros, somos orgullosos y estamos haciendo a un lado al dador de la vida, al que tiene el poder de dar vida y de quitar la vida. Hoy nosotros podemos decir, estoy en la cumbre más alta, tengo todo lo que tengo las fuerzas, pero usted sabe que en un 2x3 todo se acaba. Ahorita nuestra hermana Tere en la clase daba pues mano testimonio, y el viernes orábamos por la familia Flores Iracheta y no sé qué más Flores, porque perdió un familiar. A lo que voy con esto, la persona que falleció en un 2x3, un paro fulminante en un 2x3. Una persona se veía fuerte todavía, con 53 años todavía, se veía fuerte todavía, con condición de seguir trabajando, y en un 2x3 todo se acabó. No tenemos la salud, no tenemos la vida asegurada el día de hoy. Por eso es importante que en primer lugar todos reconozcamos de quién viene la fuerza, la salud, la capacidad, la inteligencia. ¿De quién viene? De Dios. De Él viene, iglesia. A veces olvidamos lo frágil que es la vida. Un día puedes tener trabajo, salud, estabilidad, y al siguiente enfrentar cambios inesperados. Por eso la sabiduría debe de producir gratitud, humildad y dependencia de Dios.
Se da cuenta que no empezamos clamando a Dios: dame más, produce más, que en mi tarjeta, en mi cuenta bancaria aparezca tanto dinero. Señor, perdona todas las deudas. Se dio cuenta que no empezamos así. La palabra de Dios no empieza así. La palabra de Dios está empezando ¿con qué? Con un reconocimiento a Él, de ser agradecidos con lo que tenemos, de ser humildes y reconocer que lo que sabemos y tenemos es por mano de Dios, de aprender a depender de Dios y decir: Señor, en ti está mi vida. Cada mañana al salir al trabajar: Señor, en tus manos estoy. Ayúdame a realizar mi trabajo. Señor, en tus manos está mi familia. La persona orgullosa cree que todo depende de él, pero el sabio reconoce: todo lo que tengo viene de Dios. ¿Podemos decir eso, hermanos? Todo lo que tengo proviene de Dios. Pero honrar a Dios, aparte de reconocerlo, también sabe qué significa. Honrar a Dios incluye nuestras finanzas. Muchas personas separan la vida espiritual de la vida financiera, pero la Biblia no hace esa separación. La manera en que usamos el dinero revela nuestras prioridades, y en esas prioridades se revela el carácter, se revela el dominio propio y sobre todo nuestra relación con Dios. Como usamos el dinero, como usamos lo que tengo, va a revelar todo esto de mi persona. Honrar a Dios con nuestros bienes significa administrar correctamente, evitar el desperdicio, actuar con honestidad y vivir con generosidad. Hay personas que oran mucho, sirven en la iglesia, hablan de fe, pero administran irresponsablemente, gastan impulsivamente, compran cosas que no necesitan, viven endeudados y nunca planifican. Y eso es un problema muy serio. Es cierto que muchos han obtenido riquezas de una mala manera, con corrupción y con injusticias, pero no todos lo han logrado de esa manera. Hay mucha gente que tiene hoy riqueza, que tiene empresas, que ha aprendido a hacerlo de una manera correcta, ha aprendido a administrar. Nosotros tenemos un gasto y cuando ganamos más aumentamos nuestros gastos, ¿verdad? Si yo gano 3,000 pesos, pues bueno, gasto 3,000, y después me aumentan el sueldo a 5,000, bueno, ahora gasto 5,000. No, ellos lo que hacen es: ganan 3,000, gastan 2,000, gastan 3,000, ganan 5,000, siguen gastando 3,000, ganan 8,000, siguen gastando 3,000. Y todo eso los va ayudando, va a ayudar a crecer, a tener una buena salud financiera. Es bíblico, el orden financiero es bíblico, hermano. El orden financiero es algo que proviene de Dios. Tenemos que cuidar lo que tenemos. Tenemos que aprender a administrar correctamente, a no gastar impulsivamente. La sabiduría entiende diferencia entre necesidad y deseo. No todo lo que queremos necesitamos comprarlo, ¿verdad? No todo lo que tenemos es necesario. Con esto no quiere decir que bueno, entonces nunca me lo voy a comprar, yo siempre he querido. No, sí puede comprárselo, podemos comprárnoslos, pero podemos planificar de una manera. Si usa la tarjeta de crédito, bueno, planifique el cómo usarla, saber usarla con sabiduría. Si usted lo hace ahorrando, bueno, ahorre, vaya juntando ese dinero y después cómpreselo de la manera en la que Dios lo guíe o Dios ponga en su corazón. Usted hágalo. Eso nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Honrar a Dios, ¿sabe que también qué significa? Significa ser agradecidos, devolviendo lo que Él nos ha dado.
Y este es un punto importante. Mire, yo sé que ahorita está muy debatible. Sobre todo el diezmo es algo que ha estado debatible, si es de Dios, si es del antiguo pacto, las primicias que si están activas al día de hoy. Yo no me voy a meter en ese, ahorita no es tema. Yo lo que le quiero hablar es del principio bíblico, la enseñanza que Dios le dio a su pueblo desde el por qué lo hizo y cómo al día de hoy también es válido ese principio bíblico, ese principio de obediencia. Diezmos, ofrendas, primicias. La mala administración no tiene que ver, o los problemas financieros, no tiene que ver solamente con el gasto impulsivo de lo que Dios me da. No tiene que ver con comprar también cosas que no necesito, porque puede haber gente, puede haber creyentes que compran solamente lo necesario, no son impulsivos al gastar, pero siguen con problemas económicos, no prosperan económicamente, siempre están en la misma situación y a lo mejor no están endeudados, porque hasta eso pueden ser personas que no están endeudadas, pero no crecen financieramente, siempre están batallando económicamente. ¿Sabe? Todo eso tiene que ver con un principio bíblico. Este principio bíblico es el agradecerle a Dios por lo que Él me ha dado. Los diezmos, las ofrendas, las primicias, en primer lugar, es un reconocimiento o un agradecimiento de lo que Dios me ha dado en mi vida. Dentro de lo que yo tengo, dentro de lo que yo gano, de lo que puedo percibir, de lo que percibo, puede ser, en este lugar, en ciudad, pues puede ser económicamente dinero. En otros lados es a través del fruto de animalitos que ellos lo hacen. Pero sea cual sea, hay algo importante, iglesia, y es que debemos ser agradecidos con Dios. Cuando nosotros ofrendamos, diezmamos al Señor, es por agradecimiento. En primer lugar, yo agradezco por lo que Dios me ha dado. Segundo lugar, ¿sabe por qué Dios nos pide? Mire, a Dios no le costó nada decirle a Moisés: constrúyeme un tabernáculo y lo vas a hacer así, con estas medidas, estos materiales. Pero primero camina unos cuantos metros y ahí vas a encontrar todos los materiales. Ahí vas a encontrar el oro, la plata, las piedras preciosas, las telas, todo lo vas a encontrar ahí. Tómalo y ven. No lo hizo. ¿Sabe qué hizo Dios? Le dijo: pídele ¿a quién? Al pueblo. Cuando Salomón construyó el templo, de la misma manera, ¿sabe quién fue? ¿Quiénes aportaron también? El pueblo. ¿Sabe que el desprenderse de las cosas es un instrumento, o no sé cómo decirlo, una forma de no volvernos ávaros con el dinero? Cuando una persona puede desprenderse sin problema en agradecimiento de lo material, es una persona que no tiene amor al dinero. Nosotros nunca les hemos peleado los diezmos, nunca les hemos peleado las ofrendas. Les hemos enseñado, tiempo atrás se les enseñó el porqué de los diezmos, porqué las ofrendas. Hay una enseñanza detrás de todo esto que ahorita es imposible poder darla por el tiempo. Pero este tema no es para que nos den más, como me tocó ver a mí algunos predicadores que dicen que ahora el diezmo no es del 10%, no sé quién lo ha visto, es del 50%. Y le están exigiendo a la iglesia que dé el 50% de diezmo. Y dice: y en esta iglesia, y lo dicen manipulando, en esta iglesia el diezmo es de 50%, y todo el que quiera pertenecer a esta iglesia tiene que diezmar el 50%. Me tocó ver algunas caras asustadas y otros increíblemente diciendo: sí, amén. No hablamos de los diezmos para que nos los den y para nosotros enriquecernos, no. Es un principio bíblico de agradecimiento a Dios
y es una protección para nosotros para no ser ávaros. Si alguien no estuviese diezmando, no me acercaría a él o a esa persona, a ella, para decirle: oye, hermano, no estás diezmando y no está entrando dinero y va a venir juicio a tu casa y te vas a quedar bien pobre y hay de ti. No, me acercaría a decirle porque veo que hay un peligro, veo que hay un problema, y es amor al dinero, y eso le va a acarrear muchos problemas en su vida. El amor al dinero. El pueblo de Dios dejó de diezmar y eso trajo otro problema, que fue cuando les dijo: ustedes me están robando. Llenan sus sacos, le echan el saco, no se llena, al contrario se vacía. ¿Por qué? El diezmo, las ofrendas, las primicias era un principio bíblico también para el sostenimiento del tabernáculo, de los sacerdotes, de los pobres, porque de los diezmos, de las ofrendas y de las primicias no quería decir que el sacerdote se enriquecía o los que estaban ahí, no, era repartido para todos los que servían en el templo, los levitas que no tenían propiedades, pero también era repartido para las viudas, para los huérfanos, para los que tenían menos. Era un principio bíblico de que: Señor, tú me das, te doy para el sostenimiento de. Entonces vemos esos principios bíblicos: agradecimiento, protección para no volvernos ávaros, y aparte para el sostenimiento de la obra, de los servidores, de la gente que necesita. El problema es que cuando nosotros dejamos de diezmar, dejamos de ofrendar porque nos duele, no porque no tengamos. Normalmente es porque nos duele. Y los que atacan duramente el diezmo, ok, vamos a darles el punto de razón, está bien. Pero la Biblia habla, dice que cada quien dé como propuso en su corazón, pero que dé como generosamente. ¿Y qué significa generosamente? ¿Significa un 10%? ¿Un 50%? Generosamente significa casi el todo. Si alguien de aquí está peleando que el diezmo no es bíblico y no quiere diezmar, amén, no hay ningún problema. La Biblia dice está bien, pero bueno, la Biblia te dice ofrenda generosamente. Entonces, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque no vas a diezmar el 10%, vas a ofrendar el 80% a lo mejor. No se crea. No les vamos a pelear eso. No, nosotros nunca peleamos el dinero. Dios sostiene la obra. No es para nosotros, es la bendición para cada uno de ustedes. Amén. Es por eso, iglesia, cuando nosotros dejamos de bendecir, estamos dejando de agradecer a Dios, estamos volviéndonos ávaros, estamos dejando de ver por aquellos que necesitan ser sostenidos, por aquellos que necesitan el alimento. Ese es un problema, y sabe que eso también es un punto de falta de bendición económica. Honrar a Dios es ser agradecido con Él, darle de lo que Él me ha dado, ser generoso, no ser medido, no ser agarrado, que cuando me pidan apoyo, me pidan algo, pues mira, te puedo ayudar con eso. Amor al dinero, ¿sabe qué? Es estar, perdón por la palabra, pero no encuentro otra. Es como comúnmente decimos o escuchamos decir: es que tú siempre le estás llorando al dinero. He conocido gente que aún llora y dice: es que no tengo, es que no tengo, es que no tengo, y nunca tiene. Entonces no sé cómo vive si nunca tiene. Es alguien que le duele el despojarse incluso para los seres amados. Oye, vamos que esto, que al otro. Te puedo ayudar con tanto, no porque no tenga, sino es porque no quiere. Le duele despojarse. Eso es amor al dinero. Y puede estar diezmando y puede estar ofrendando, pero también una falta de bendición. ¿Sabes por qué es? Porque no ayudas a tu prójimo. Y ese tipo de personas, y estoy hablando aún de creyentes, son personas que no ayudan ni dejan que el otro ayude.
Porque tal vez en su familia, digamos la esposa, el esposo o el padre o el hijo, pues dicen, no, es que no tengo. Y un miembro de la familia es bien despojado y dice, no, yo sí le voy a dar. No, pero ¿para qué le das? Y luego vamos a batallar y ya separaste lo que es mío. Y empezamos a pelear, o sea, no queremos dar ni dejamos que los demás den. Y eso es un punto en donde también nos lleva a no tener bendición en nuestra casa, porque podemos diezmar. Yo puedo ofrendar y puedo diezmar, pero puedo ser bien agarrado para no bendecir al que lo necesita. Es verdad, hermano. Sabe que ese es un principio no solamente bíblico, sino un principio moral. Yo he conocido a gente no cristiana, déjeme decirle, no cristiana, que ayuda con una facilidad al necesitado y que Dios lo bendice. No sé cómo. Diría uno, pero ni cristiano es, ¿por qué Dios lo va a bendecir? Porque es un principio moral también. He conocido gente que ayuda y que Dios lo bendice. ¿Y sabe qué hace esa persona que tiene más? No dice, ya me hice más rico. No, sigue ayudando hasta de más. El problema en nuestras finanzas depende mucho también de que no honramos a Dios. Pero diezmo, ofrendo, sí, pero honrar a Dios también es ayudar a tu prójimo. Santiago nos habla de eso, lo ha leído, donde dice que no basta solamente con orar por tu hermano, por su necesidad. ¿Qué dice? Ayúdale. Señor, pero nada más tengo 2 sopas. Amén, tienes 2. Quiere decir que si das una, vas a tener para comer. Señor, es que no tengo nada. Ahí nos va a caer mucho la piedra, las pedradas. Señor, es que no sé ni cómo ayudar a mi familia, o no sé cómo ayudar a tal hermano. Y el Señor le dice, tienes una tele de 50 pulgadas. No, Señor, esta es la voz del diablo que quiere que me despoje de lo que tanto trabajo me ha costado. Y otra vez, vende tu tele. Fíjese, hablando de diezmos y ofrendas, sé que puedo extenderme porque voy a dar una segunda parte de este tema, pero ¿por qué he decidido esto? Hablar mucho de este punto, porque es verdad dentro de la iglesia y por eso hay mucha falta de bendición económica. Una vez me tocó escuchar una predicación del hermano Chuy Olivares, muy conocido, no sé si lo han escuchado. No recuerdo exactamente las palabras, y si digo algo que está fuera de es porque no lo recuerdo, no porque se haya sido y estoy mintiendo, pero él decía que él hablaba a la iglesia. No sé si fue real o fue una ilustración, pero él habló acerca de que cuando tienes tu diezmo y resulta que ves a una persona que está necesitada, que está pasando por no tiene para comer o no tiene para medicinas. Señor, pero ¿este es tu diezmo? No, yo soy fiel a darte y es todo lo que tengo, pero esa persona se está muriendo de hambre o se está muriendo físicamente. Decía el hermano, ¿de qué creen que se va a agradar más el Señor? ¿De que le diste tu diezmo, pero dejaste con hambre y dejaste morir a una persona? ¿O de que le diste, Señor, pues esto es para ti, pero mira, yo sé que también los diezmos y ofrendas son para los necesitados y se lo das al que lo necesita? Porque a veces nos volvemos muy espirituales, nos volvemos religiosos. Y fue algo que Jesús le cuestionó al pueblo en su tiempo. Cuando los jóvenes no les ayudaban a sus padres, porque esa ofrenda estaba destinada al templo. Estaban abandonando a sus padres porque tenían una ofrenda destinada al templo. Todo eso, iglesia, cuando nosotros no queremos bendecir a nuestra familia, a nuestros padres, y estoy hablando de no queremos, porque es entendible cuando no se tiene, cuando alguien quiere pero no tiene. Pero cuando no queremos, cuando nos duele, hermano, sinceramente duele en el corazón esa parte.
no querer bendecir a alguien más, no querer ayudar a alguien. A veces pasan ahí por la casa, pasa una señora con sus niños, como con 4 niños, y los niños andan en las puertas, cacahuates, semillitas, pistaches, gomitas, gritando, y ahí va la señora, todos los días en el solazo va la señora, vendiendo sus dulces. Ay, no, ¿para qué le compro? Sabes que puedes comprarle aún que no quieras. Acércate, 10 pesitos la bolsita. Dos, ¿quieres unas gomitas? ¿Quieres esto, lo otro? Aunque ni te lo comas, pero ayuda al que lo necesita. Ayuda, iglesia, al que lo necesita. Ese es un principio bíblico de bendición. No es para que me bendigas a mí, no es para que ahora sí des todos tus diezmos y esta iglesia crezca y yo me pueda beneficiar de sus diezmos, de sus ofrendas. No, créanmelo, y Dios es testigo de que en ningún momento nos hemos beneficiado ni estamos exigiendo que nos den y todo, a pesar de que ya les dijimos que estamos ya prácticamente al 100%, tenemos un trabajo por cuenta propia, pero aún así no estamos exigiendo. Sabemos que gradualmente la iglesia va a ir creciendo, entonces nos van a poder ir ayudando más hasta el punto ya de dedicarnos al 100% ya a la iglesia sin necesidad de estar trabajando extra por fuera, ¿verdad, iglesia? Amén, ¿verdad? Porque tampoco se trata de dejar, de decir, bueno, que trabaje por su cuenta. No, hermano, es un principio bíblico, recuérdese. Pero no lo hago por mí, para que usted después de mí va a venir otro pastor, créamelo. En su soberanía después de mí va a venir otro pastor. Ya cuando yo tenga 90 años no voy a poder seguir pastoreándolos. Dios tiene muchos planes y mire, no somos eternos. Esto es para que ustedes honren y bendigan a Dios a través de ello. La bendición es para ustedes. Amén, iglesia. Eso fue algo que Dios instituyó como un principio bíblico de bendición para la iglesia. No solamente el desperdiciar, no solamente eso, sino también el de bendecir. Jesús enseñó esa fidelidad. Cuando en el templo se pidió, ¿se acuerdan que había una ley en la que cada año tenían que dar una ofrenda? Y no tenía él para darla, ni sus discípulos. Jesús no se peleó con eso, dijo, ¿yo por qué voy a dar si yo soy el Hijo de Dios? Yo soy el dueño, al contrario, ustedes me deben de dar a mí. Jesús fue fiel hasta en eso. Dio, ofrendó. Incluso en los impuestos, cuando quisieron tentar a Jesús en cuestión a los impuestos, si era bueno darle el impuesto al César o no, Jesús se pudo haber levantado como un fiel guerrillero, ¿verdad?, en contra del SAT, y no, ¿para qué darles el dinero? Se lo gastan ellos, el gobierno, y aparte nos tienen oprimidos. No, ¿para qué les vamos a regalar el dinero? Jesús no dijo eso. Jesús dividió y dijo, no está peleado. Dad a César lo que es del César. Señor, pero es que dáselo. Es muy injusto, sí, a veces sí. A veces nos quitan más de lo que ganamos. Pero Dios dijo, da al César lo que es del César, y ese es un principio de obediencia. Paga tus impuestos. Hay un pastor que se llama evangelista Josué Irión. ¿Lo conocen? Josué Irión. Sabe que cuando él llama, esto me lo contó mi pastor Daniel, en un evento que tuvieron ellos y que vino el hermano Josué Irión aquí a Monterrey, llamó a los pastores. En primer lugar, bueno, a mí ya me hubiera corrido, yo creo, porque dice, a ver, ¿cuántos están casados? Amén. ¿Trajeron a sus esposas? No, pues que sí. ¿Dónde están sus anillos de compromiso? Matrimonio, porque para el hermano Josué Irión el matrimonio es y debe de ser. Entonces tu anillo, no, pastor, es que a mí se me perdió. Ok, está bien. Pagan sus impuestos, pastores. Y sabe usted que esta parte no la conocíamos, pero el hermano Josué Irión
bien centrado con sus impuestos. Él dice que antes de salir de donde él está, allá en Estados Unidos, él paga sus impuestos. Pastor que no pagaba sus impuestos, ¿sabe qué hacía? Lo sacaba del lugar. Decía, tú no estás sirviendo fielmente, vámonos. Y solamente los pastores que pagaban sus impuestos, que traían a sus esposas y que tenían sus anillos de matrimonio, los dejaba ahí. Pero hablando de impuestos, es un principio de bendición también. No nos gusta, pero es algo que se tiene que hacer y que Dios lo está pidiendo. Iglesia, como primera parte de este sermón, aprendamos a honrar a Dios con lo que Él nos dio. Las fuerzas provienen de Él. Todo proviene de Él. Nada es nuestro. Reconozcamos su grandeza, reconozcamos su poder, reconozcamos sus bendiciones día a día y honrémoslo. Seamos sabios en la manera en la que utilizamos nuestras finanzas, no impulsivamente, no emocionalmente, sino que cuidemos lo que Dios nos ha dado. Porque muchos de los problemas económicos que tenemos es por la falta de administración. Y eso es una realidad en nuestras vidas. Reconozcamos y honremos a Dios con esos principios bíblicos, ofrendas, diezmos, primicias. Principio bíblico de bendecir a tu prójimo, bendecir a tu familia, de ser generoso. Eso entra dentro de ser fieles administradores de los recursos que Dios te ha dado, porque estás cuidando y estás sabiendo despojarte de lo demás sabiamente. Amén.